¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su canal público de Doñana Comunicación. Seguimos dando entrada y cobertura a la campaña electoral por el próximo domingo, 9 de junio, la cita para que votemos en las elecciones europeas. A partir del plan de cobertura dirigido a la Junta Electoral, pues vamos precisamente exponiendo los distintos programas políticos que son de la partida para que ustedes lo voten bien el próximo domingo, como decimos. Hoy vamos a hablar desde la óptica de Ciudadanos, su representante Carlos López, a quien saludamos ya. Gracias por estar aquí en el plató. Muchas gracias, bien hallado. Gracias. Bueno, vamos, como estamos haciendo durante estos días, a dar a conocer algunos aspectos, lo que considere desde su formación que son más pertinentes para distinguir, digamos, lo que en su caso, Ciudadanos haría con su voto, con el voto de los electores para la cita electoral y mucho más allá, para estos próximos 5 años en el Parlamento Europeo y las distintas instituciones. Me gustaría que comenzáramos precisamente marcando la importancia de un momento que parece de más clave en la historia del mundo contemporáneo, la historia de Europa, además con modelos muy diferentes entre sí, y qué tendría que aportar Ciudadanos con relación a estos comicios. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por habernos invitado a Doñana Televisión. Sé que no en muchas ocasiones se tiene la voluntad de invitar a todas las fuerzas políticas, está polarizado el voto y los medios de comunicación. Nada más que dan cobertura a los principales partidos políticos, por lo que es loable que una televisión de esta naturaleza pública quiera dar voz a todos los partidos políticos. Gracias. Eso por esa parte. Con respecto a tu pregunta, creo que es muy importante porque Europa se está rompiendo en dos, donde hay varios bloques muy diferenciados dentro de Europa, y donde creo, a mi juicio, que los principales partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, están en una guerra, sobre todo para posicionar a sus líderes políticos en los órganos de gestión de Europa, en vez de defender los intereses de los propios ciudadanos. Es precisamente todo esto con lo que podemos ver que la agricultura está teniendo tantos problemas. España, que no se defienden los intereses de los ciudadanos españoles, y se permiten, por ejemplo, que frutas sin aranceles y sin la seguridad sanitaria entre en nuestro país y en toda Europa, donde se legisla en contra de los propios ciudadanos, y sin embargo otros países como Alemania pues sí que luchan y buscan sus intereses como país, por ejemplo con la energía verde que se ha dicho de las centrales nucleares. Vemos dos modelos donde los países luchan por los intereses de sus ciudadanos, y vemos cómo otros partidos políticos lo que luchan son por sus intereses políticos, y esos dos grandes bloques. Por citar un ejemplo, Pedro Sánchez está haciendo esfuerzos denodados en Europa para que le permitan la amnistía. Todo esto tiene luego un precio, que su precio es apoyar determinadas medidas que benefician a otros países y que pueden ir en perjuicio de nuestros intereses. Por eso es tan importante tener una voz. Creo que Ciudadanos ha hecho un trabajo encomiable, donde ha defendido sobre todo los intereses de los ciudadanos por encima de las siglas políticas. Bueno, vamos poquito a poco precisamente a hablar de los problemas de Europa, y entendemos que definidos en el programa electoral también las soluciones que se aportan en esta oportunidad desde la óptica de Ciudadanos. Como son, como decimos, distintas las ópticas y prismas, vamos a comenzar, si le parece, por la óptica política. Estamos en una situación internacional muy compleja. El papel de Europa, pues digamos que está entre toda una serie de potencias emergentes, también con un aliado como ha sido históricamente Estados Unidos, y como digo, con varios conflictos realmente muy complejos y que no permiten ver luz al final del túnel. En ese sentido, ¿cuál debería ser la posición de Europa desde la óptica de Ciudadanos? Bueno, yo creo que en Europa se está haciendo un buen trabajo en ese campo internacional. Se le está prestando ayuda a Ucrania. Ciudadanos ha apoyado ese apoyo a Ucrania para defenderse de la invasión de Rusia. En el tema de Jerusalén y Palestina, por desgracia, un conflicto bastante complicado, donde huelga decir que hace falta más actores internacionales que apoyen y arropen a medidas que se puedan arbitrar y poner en marcha. Parece que
Netanyahu, el líder israelí, se le está presionando bastante para que deje de bombardear Palestina, y creo que ese es el camino que se debe seguir. A nivel internacional creo que la mayoría de las fuerzas políticas están a favor de lo que se está haciendo. Creo que en este campo solo Sumar es la que está hablando de otras medidas que me parece un poco de los mundos de Yuppie, ¿no? En el sentido de que es bastante complicado que porque se pida la paz así, sin medidas ni soluciones, y sobre todo ponerlo sobre el papel, decir, oiga, los dos estados, ¿vale? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el territorio? ¿Qué se hace contra los atentados? ¿Cómo se pone fronteras para que jamás no ataque a Israel? ¿Qué medidas debe de adoptar Israel si aún ataca en su territorio? Yo creo que no lo definen, simplemente hacen cantos de sirenas. Creo que lo que se está haciendo es bastante adecuado hasta ahora en materia de política internacional. Vamos a continuar con otros temas. Ha habido una primera referencia al mundo agrícola. Aquí evidentemente es muy importante. Hablamos de distintos sectores económicos. Evidentemente la agricultura, estando donde estamos, se lleva la palma. Pues sí, totalmente hemos visto cómo en Europa se ha llevado una política agraria perjudicial para los propios intereses de los ciudadanos. Hay una excesiva burocracia. Muchas veces se legisla desde unos despachos donde no tienen en cuenta las singularidades de la tierra, las singularidades de los municipios, y sobre todo que en esta ocasión va en perjuicio de los propios ciudadanos. No hay que olvidar que muchos eurodiputados se han vendido a los intereses de Qatar y Marruecos. Podéis buscar en los buscadores de internet precisamente los sobornos que hubo dentro de Europa por parte de diputados y lobbies de Marruecos y también de Qatar para beneficiar sus intereses. Esto es un tema que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, se ha pasado de puntilla, pero es la realidad de por qué se beneficia a estos países a la hora de importar fruta. No tiene sentido ninguno de que Marruecos pueda introducir toda la fruta que le plazca sin pagar ningún tipo de arancel y luego sin seguridad. Aquí se está desmantelando el campo. Ha habido, por ejemplo, 130.000 empleos que se han perdido en el campo en los últimos años, y Europa, que está para defender a los intereses de países como España, incluso Francia, que también se está movilizando contra la Comunidad Europea, no defiende nuestros intereses. Es que es un sinsentido. Pero es que además tenemos una normativa de una ley sanitaria para proteger que los productos que nosotros tomamos tienen las condiciones necesarias y que no van a tener contra la salud de los ciudadanos, y ahora permitimos que entren frutas que se han pasado esas mismas leyes por el forro y que son perjudiciales para la salud. Además, la sociedad, la clase media, que no puede acceder a las frutas top ecológicas, vamos a tener un grave problema de salud dentro de muy poco si permitimos que esa fruta se comercialice tal cual. Y esto lo debe defender Europa. Entiendo. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones de interés. Todavía en el apartado económico, pues se me ocurre hablar de infraestructuras, porque además acaban siendo temas tocantes al ámbito de proximidad en el que nos encontramos. Pues mira, si entras en la propuesta de Ciudadanos para Europa, verás que la primera es, por ejemplo, promover planes comunitarios transfronterizos de infraestructura, reindustrialización, digitalización e innovación. ¿Vale? También impulsar la homologación laboral que se contabilice igual en cualquier país de la Unión. Estamos viendo, por ejemplo, cómo incluso en España esto no se produce. Si eres catalán tienes más oportunidades de trabajar en Cataluña que si eres andaluz, pero en viceversa no es así. Creemos que debe de haber planes homologables en todos los lugares de la Comunidad Europea, sobre todo en inteligencia artificial. Estamos perdiendo la batalla. Las grandes empresas que están en punta de lanza son Google, Facebook, Microsoft, todas asentadas en Estados Unidos. En Europa hemos estado con otros intereses que nos han vuelto locos y en un debate estéril que no crea riqueza, ¿vale? Ahí lo tenemos en lo que nos preocupa
a este gobierno en inteligencia artificial, yo prácticamente no escucho hablar de nada, y es el importante avance que va a existir para todo. Y Europa está detrás, porque los intereses, como digo, de partidos políticos de aquí, pues son otros, es administrar a los partidos políticos, por ejemplo, como Puigdemont, intentando romper un principio de toda democracia, que todos los españoles somos iguales frente a la ley. Y aquí lo que se trata es de sacar a esas personas, romper el proceso judicial que tienen en marcha para mantenerse y enrocarse en el poder. Mientras, cosas que deben de ser prioritarias en lo que se debe educar a la población de la importancia que tiene la inteligencia artificial, no se hace y se dejan de lado. Ciudadanos, por el contrario, aboga porque se ponga en marcha este tipo de empresas y se incentive el estudio en inteligencia artificial, que va a servir para todas las ramas, y los que estén en punta de lanza de esta tecnología van a ser los países que mejor desarrollo económico van a tener. Comprendo. Estamos en la mitad más o menos de nuestro diálogo con Carlos López desde la óptica de Ciudadanos en esta oportunidad, dentro del seguimiento de la campaña electoral. Vamos a intentar todavía acercarnos más a nuestra tierra, en nuestro ámbito de cercanía, de nuestros pueblos que conforman el condado, por ejemplo. Pues no sé, me gustaría que nos sacara a colación algún tema especialmente interesante. No sé si citar a Doñana y las políticas medioambientales, más lo que quiera, por supuesto. Bueno, pues a nivel local, en Europa se trabaja bastante poco, ¿no? Normalmente son medidas más globalistas. Si me preguntas a mí lo que considero, pues evidentemente las infraestructuras como el AVE deben de hacerse una inversión para contar ya con el AVE, que es prácticamente la inversión en correlación con lo que han costado, por ejemplo, otras infraestructuras como el AVE Asturias, pues prácticamente es ridícula, ¿vale? Es una inversión que requiere muy poco coste económico. Sin embargo, prácticamente al final la negociación de los presupuestos generales del Estado de España está supeditada a lo que necesitan los catalanes, pero no porque a ellos lo necesiten, sino porque a Pedro Sánchez le hacen falta los votos de Guerra Republicana y Junts para poder gobernar. Y al final eso es lo que prevalece. No el interés de todos los ciudadanos de cohesionar España, etcétera, sino qué interesa a un presidente del gobierno. Los fondos europeos ocurre algo parecido. Quien contrata a Begoña, la presidenta del presidente, pues obtiene millonarias subvenciones. En cambio, cosas como Doñana, que deben servir para preservar este espacio natural, para poner en marcha medidas, por ejemplo, en investigación para desarrollo de productos nuevos agrícolas, para reconvertir esta agricultura y aportar más beneficios, pues no se invierte nada en investigación. Pepe, tú eres periodista, dime, por ejemplo, un proyecto que haya en marcha para mejorar pues la fruta, en los residuos que pueden generar lo que hay agrícola, para poder utilizarlo. Yo no conozco ni un estudio que se esté haciendo precisamente aquí en Doñana, o de ese tema de la fruta, o para poner qué necesidades industriales hacen falta para convertir esa fruta pues en frangüesa, en yogures, qué potencialidades tiene la comarca para atraer un turismo de calidad, qué es necesario para en materia de turismo. Nada, no hay nada. Y estamos perdiendo esa batalla, y eso se debe de hacer desde hace mucho tiempo. Y precisamente ese tema también lanza la pregunta de las ayudas, de cómo se aprovechan las ayudas. Siempre hay el comentario de que no se aprovechan suficientemente. Bueno, yo creo que la burocracia es un tema principal por el que muchas personas no acceden a las ayudas. Por ejemplo, ahora tenemos el del kit digital, que le puedes pedir 1.000 euros más para un ordenador, la compra de un ordenador, y resulta que cuando te pones a leer las condiciones te das cuenta que prácticamente todo el dinero va a ir para software de seguridad. Para seguridad, como si fuera una multinacional o alguien le fuera a robar los datos de un simple autónomo, ¿no? Me parece que muchas veces, lo que decimos, se hace una auténtica locura, o por favorecer a las empresas que sí están acreditadas para prestar ese tipo de servicios. Yo creo que las ayudas
deben de ser para todo el mundo y no para el libre albedrío de un jefe político que indique tú sí, tú sí, tú sí. Si, por ejemplo, en un escenario, por ejemplo, de crisis o para favorecer, te digo yo, la cebada, pues que ha habido un problema que no hay suficiente cebada por las condiciones climatológicas, que sean para todo iguales. Lo que no puede ser es que una empresa reciba subvenciones millonarias que hacen que la salven de la quiebra, que al final después detrás están empresarios particulares, está salvando y dando dinero a empresarios particulares, y otros, encima que han tenido un mal año, no pueden competir con esa otra empresa que ha tenido subvenciones millonarias. Si usted quiere para la cebada, oye, pues para todo el mundo, oye, durante 2 años reducción del IRPF o de las aportaciones a la seguridad social que las paga el gobierno por otra parte y por otros fondos, pero que sean para todas las personas o para un sector en concreto que tiene unas necesidades concretas, pero no para que yo coja ese dinero y se lo dé al amigo de mi empresa, al amigo de la empresa que ha avalado mi mujer o que ha dicho que esta empresa es muy buena o ha contratado a mi mujer. Eso es lo que no puede ser. Y eso es con lo que hay que luchar, porque es un modo de corrupción que al final pasa factura a los ciudadanos. Comprendo. Vamos a hablar también en un apartado social. Tenemos aproximadamente unos 3 minutos, pero el tema es suficientemente importante como para incluirlo en la entrevista. Por supuesto, la inversión y el capital social se logra cuando tú tienes una economía que va bien y va saneada. Por ejemplo, aquí diréis, no, es que está gobernando el Partido Socialista, la socialdemocracia. Bueno, pues por ejemplo, podemos decir la pérdida de empleo que ha habido en el campo, de 130.000 personas. Es que además lideramos la tasa de pobreza infantil. Tenemos una cesta de la compra que se ha incrementado en un 30%. Es decir, vale, tenemos un gobierno social que nos ha empobrecido a la mayoría. Ese aumento de la inflación en un 30% es que usted lo ha reducido el 30% del sueldo a la mayoría, que además no puede acceder ya a productos básicos como el aceite de oliva, a la carne y al pescado. No estamos hablando ya de lujos. Es un modo de reducir económicamente. Si tú logras tener una economía fuerte, vas a contar con recursos económicos. Aquí nos hemos empobrecido y encima el gobierno de España, con connivencia de la Comunidad Europea, lo que ha hecho es engordar la deuda. Debemos muchísimo más que al principio del gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, vamos a trabajar en la economía, pero es complicado. La inversión en España, por ejemplo, ha caído un 4%. ¿Por qué? Porque no se presta seguridad jurídica. Y vamos a explicarlo un poco a los ciudadanos para hacer pedagogía. Yo he trabajado, por ejemplo, en máquinas de vending, máquinas expendedoras. Uno tiene que hacer un análisis, DAFO que le llama, de oportunidades y fortalezas, y empieza a ver qué cosas, a la hora de hacer cuentas económicas para saber si voy a hacer una inversión. Por ejemplo, voy a poner máquinas en 10 colegios. Pero claro, hay una ley que me dice que se va a cambiar y solo se va a poder vender productos que sean saludables. Por tanto, ya no voy a poder vender Coca-Cola ni chocolatina, solo fruta. Pues, ¿yo qué hago? No me gasto a lo mejor 60.000 euros o invierto 60.000 euros porque tengo el conocimiento de que va a cambiar la ley y de que las cuentas que yo he hecho para vender Coca-Cola y chocolatina no se van a producir. No invierto. ¿Vale? En España es muy complicado porque un gobierno no hace planes a largo plazo de cambiar la normativa. España, por ejemplo, está embargada porque ha cambiado el tema de las primas a las renovables y hemos sufrido embargos bastante importantes. ¿Qué país va a querer invertir aquí cuando sabe que mañana Puigdemont puede exigir tal medida? Yo estoy en Cataluña y ahora Puigdemont dice, no, yo quiero cobrar fiscalmente todo el dinero que recauda Cataluña. Y una persona andaluza dice, bueno, pues yo no compro a una empresa catalana porque en mi dinero, mi IVA, no va a repercutir en sanidad y en educación. ¿Qué hago yo? No compro. ¿Y qué hace el empresario? Yo no invierto aquí, porque me puede pasar este problema. Y todo esto genera una inseguridad jurídica que a la gente hay que explicarle, porque luego la afecta a ella misma. Entiendo. Y entonces, la fortaleza económica es imprescindible para financiar la cobertura social, para dar más servicios,
para prestar más ayuda, y eso se consigue cuando tú tienes una economía fuerte. Estamos en el minuto final, hoy con Carlos López. Desde la óptica de Ciudadanos, aquella Cámara, ¿qué les comentaría a los votantes, evidentemente, con relación al próximo domingo? Tenemos la oportunidad de votar y de cambiar el futuro de Europa en algún sentido. Pues yo creo que Ciudadanos ha hecho algo diferente al resto. Ha mirado por los intereses de los ciudadanos españoles, al contrario que han hecho otros partidos políticos que han estado más interesados en su beneficio y en su lucro personal, o incluso en salvar medidas como la amnistía. Yo he estado aquí, he hecho propuestas por parte de Ciudadanos, lo habéis podido escuchar. Creo que es un discurso bastante diferente al resto. Yo no trabajo para Ciudadanos, yo lo represento, no cobro un duro del partido político y lo hago por los ideales. Creo honestamente que es lo mejor que podéis votar en las próximas elecciones del 9 de junio y bueno, os invito a todos a hacer una reflexión importante y votar un partido que puede cohesionar Europa y que tiene la posibilidad de llevar por el buen camino a los principales partidos políticos sin irse a los extremos. Bien, por nuestra parte, concluir aquí nuestro diálogo con Carlos López desde la representación de Ciudadanos. Gracias por habernos acompañado en este rato de televisión. Gracias de verdad por invitarnos. Gracias.